Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días, exactamente el jueves de la semana pasada, subimos un video en donde hablábamos del liderazgo cristiano, y yo decía que el término que se utiliza en tiempos del Señor Jesús es un pastor, la imagen de un pastor. Es aquel que va delante de sus ovejas. Hoy nosotros decimos líder, el que encabeza, el que va delante. Claro que ser pastor al estilo de Jesús implica ir delante de las ovejas, atrás de las ovejas y en medio de las ovejas. En medio de las ovejas para escucharlas, para conocerlas, para saber cuáles son sus necesidades. Delante de las ovejas, pues para ir marcando un rumbo. Atrás de las ovejas, para animar a las que se van cansando, a las que se van aislando, quizás a las más débiles, a las ancianas. Y hoy hemos escuchado cómo el Señor Jesús ve a aquella multitud que le sigue como ovejas sin pastor. Él es el buen pastor. Bueno, pues es tan buen pastor que comparte con sus apóstoles esa tarea y esa misión. El Evangelio de San Marcos, el día de hoy, nos habla de aquel momento en donde, después de haber enviado a sus apóstoles a la misión, los recibe y ellos comienzan a hablar con alegría, con entusiasmo, de lo que han visto, de lo que han hecho en el nombre del Señor Jesús. Por eso, el Señor Jesús, para poderlos escuchar mejor, los invita a que vayan a un lugar retirado. Lo que yo quiero destacar en primer lugar es la alegría de aquel que hace la prueba, que le hace caso al Señor y comienza a compartir con los demás el entusiasmo, el gozo de conocer a Jesús. Lo segundo es ese tiempo de descanso que al mismo tiempo es como una preparación, un ponerse a escuchar al Señor Jesús para seguir aprendiendo de Él. El trato íntimo, familiar, diríamos, entre Jesús y sus apóstoles, que es tan necesario. Yo aquí diría que si tú quieres y tendrías que reconocerte como un pastor, pero si quieres vivir este proceso, definitivamente confía en el Señor y comienza a compartir su palabra. En segundo lugar, aprenda a estar junto con el Señor Jesús. Y para estar con Él, muy en particular, tenemos la posibilidad de escuchar, de leer la palabra de Dios en nuestros hogares. Recuerda esto que yo te he estado señalando, mencionando en estos días. Si lees un capítulo al día del Evangelio de San Marcos, en 16 días ya terminaste de leer este Evangelio. Y si continúas después con el Evangelio de San Lucas o el de Mateo, en el caso de San Lucas son cerca también de alrededor de unos 24, bueno, luego te voy a dar el dato, pero en el caso de San Juan, 21 capítulos, y Mateo y Marcos también, más o menos en ese número andan. Pero imagínate, en 3 veces tú tendrías la oportunidad de leer el Evangelio
en las 4 versiones que conocemos. Pero ¿cuál es la importancia de leer el Evangelio? San Jerónimo lo señala: el que no conoce la palabra de Dios no conoce a Jesús. Vive con Jesús, conoce con Jesús, compenétrate con Jesús. Y si además de leer tú la palabra de Dios, lo pudieras leer con alguien en tu casa, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Si leyeran el texto bíblico, cada uno de ustedes dijera qué es lo que más le llamó la atención de lo que leyeron, y luego pudieran hablar de un compromiso. ¿Qué me deja la lectura de hoy? Por ejemplo, ¿qué me deja la lectura de hoy? Bueno, pues una, que debo de seguir al Señor Jesús, que debo de vivir la alegría de compartir el Evangelio, que debo de prepararme. ¿Y qué crees, querido amigo? Que después de haber seguido al Señor Jesús, después de haber descansado, pues seguir anunciando a Jesús. Sí, el cristiano vive todo un proceso hermoso de conversión, de transformación, entrando en contacto diario con la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo en estas meditaciones de la palabra de vida. Y esto es lo que tú, o este proceso de formación de los apóstoles misioneros, es lo que tú también debes de vivir. Pues hoy yo concluyo, querido amigo, el Señor te envía. Hazle caso, síguelo, date la oportunidad de sentirte bien porque compartes el Evangelio. Estudia, profundiza la palabra de Dios, deja que Él te cambie y sigue compartiendo el Evangelio con aquellos que te rodean. Una manera muy práctica, ciertamente, es si tú te inscribes a este canal, si compartes con tus amistades esto que hoy vas a, no solamente lo de hoy, sino lo que en este canal de YouTube vamos compartiendo, y de esa manera vivirás también la alegría del misionero, del apóstol, del enviado del Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.